¿Y por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos en esta mesa? Vamos a estudiar la palabra. A estudiar la doctrina, la sana doctrina. Uno, dos, tres. Muy bien. Toma 49. Ahora sí. Ahora sí. Y te voy a preguntar otra vez. Otra vez. ¿Cómo te llamas? Ya me conoces, macho. Ya te conozco. Otra vez con lo mismo. Sí, pero ellos no, porque como Vale. en las otras 48 tomas te me has presentado, pero Vale. esta no. Vale. Yo soy Brian Moore. A ver si se me queda ya. Sí. ¿Y vos sos? Yo soy Iván Iván García, de aquí, García. de España, de los García, de los muchos. Ayer veía una película con mis hijas que la traducían, es americana, y había un apellido que debe de ser muy común allí, y lo traducían por García aquí. Estaba Claro. buscando, decía, otro García. Pero claro, allí no, evidentemente. Pero sí, yo soy de los muchos que habrá por aquí. Muy bien. Así que estamos aquí ya por fin, con muchas ganas de explicarle a la gente qué es esto. Pues nosotros llevamos diciendo herejías muchos meses, pero aquí entre nosotros. Y teníamos ganas de hacerlas públicas. hacerlas públicas y comunicarlas. Y que la gente nos pregunte. Y comunicar lo que la gente quiere. Anónimo si queréis, tampoco hay que rayarse. Así que venimos aquí ¿a qué exactamente? A hablar. Hablar. A preguntar. Charlar y preguntar. Yo tengo ganas de hacer muchas preguntas. Tengo ganas de hacer muchas herejías. A veces ya solo por el hecho de preguntar dudas que tenés no te animás o no tal porque tenés miedo que te traten de hereje por hacer preguntas directamente. ¿Por qué esa cercanía con la palabra herejía? Somos de entorno iglesia, ¿verdad? Porque esto hoy en día quizás no lo llaman más herejía, sino que la gente lo tiene, cada uno dice lo que quiere y punto, ¿no? Pero nosotros tenemos la fortuna, supongo, de haber nacido en entorno iglesia, los dos, ¿no? Sí. ¿De padres o de más para atrás? Mis abuelos eran ancianos Abuelo. de la iglesia. Fíjate. Tatarabuelos no lo sé, la verdad. Mis abuelos Pero sí. empezaron, creo. Por mis abuelos empezó, me parece, la costumbre de iglesia. Y mis padres y después a mí. Entonces realmente hemos nacido ahí. ¿Y qué ha pasado? Pues que con el tiempo te haces preguntas, ves cosas que no cuadran, algo que no te habla ya a ti, sino que habla como a tus antepasados, y una sociedad en la que no estaba dispuesta a hablar mucho, y tú te metes ahí a esas preguntas, ¿no? Entonces hace unos añitos ya que nos viene pegando estas preguntas y venimos estudiando, ¿no? Un poquito, nos hemos metido más a fondo. Sí. Y yo creo que uno de los peligros cuando uno lleva mucho tiempo en la iglesia o en cualquier situación, ¿no? O sea, empieza a vivir por costumbres. Y llega un momento en que te empezás a cansar de las costumbres, de que querés algo distinto. Entonces te empezás a hacer preguntas. Y empezás a estudiar, a investigar y te surgen más preguntas. Sí, porque tenemos una costumbre normalmente a pensar que hemos nacido en el sitio ideal, tenemos la enseñanza ideal, el partido político de nuestros padres es el correcto, salvo excepciones de hijos que se rebelan, la fe incluso, ya me lo han enseñado, esto es lo correcto, y como que lo damos por hecho. Sí. Bueno, yo tuve el privilegio de ser argentino, ¿no? Entonces ya arrancás con una gran ventaja. Claro, ya estás en la verdadera nación. Oh, afortunado tú. No, entonces eso, llega un momento en el que te chirría, ¿no? Y dices, o no, el problema es que no llegue el momento en el que te chirría. A nosotros sí nos ha pasado. Y que dices, ¿de verdad tengo la fortuna de haber nacido en la etapa, en el siglo XXI correcto, que es donde se revela toda la verdad absoluta, Claro. En el país correcto, en la familia correcta, con la ideología correcta? ¿Y todos los demás están equivocados? ¿O puede ser que haya que plantearse cosas? Ahí vamos. Bueno, vamos a empezar, que nos lo dejamos atrás, por esto del nombre, el Rincón del Hereje. Esto es un sitio, un rinconcito apartado, donde podemos decir un poco lo que nos venga en gana, sobre todo para aprender. No para criticar ni para intentar ahondar más en separar bandos, no.
No, yo quiero Es charlar y conocer. charlar, conocer, sacar dudas, aprender. O sea, la idea es aprender, seguir aprendiendo. Vale, ¿y por qué lo del hereje entre comillas? ¿Somos herejes o no somos herejes? ¿En qué quedamos? A veces sí. A veces Ahora, lo sí. que yo no sé si está bien o está mal, será a veces un poco hereje. Porque herejía como tal, ¿qué es una herejía? Vamos a ver qué dice la RAE. Vamos a ver la RAE. La RAE. Según el diccionario de la RAE, la definición de hereje. Persona que niega alguno de los dogmas establecidos en una religión. Persona que desiste o se aparta de la doctrina o normas de una institución, organización o una academia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no la Biblia. Indisciplinado. Ni Dios en concreto. O sea, es No. relacionado con una institución y lo que ellos interpretan. O sea, vamos a poner un ejemplo. Yo me creo un chiringo sobre lo que sea, Sí. doy mi opinión sobre ese chiringuito. ¿Crees que todos tienen que tener esa opinión? Efectivamente, el que se sale de ahí es una herejía. Eso es. Pero es una herejía para esa institución. No Exactamente. necesariamente para el resto del universo. No, yo antes de leerme esto, yo creía, o a otras veces que hemos hablado, que una herejía era decir algo en contra de Dios o de la Biblia o esas cosas. Puede haber una herejía hacia la Biblia, pero no un hereje señalado. Claro. Es una persona que está en contra de Dios. O sea, hay muchas herejías que más que ir en contra de Dios o de la Biblia, irán en contra de la interpretación Eso que se es. haya hecho. Y de ahí que haya 200.000 denominaciones y que digas una cosa y en un lado te llamen hereje y en el otro te abracen con los brazos Claro. abiertos, ¿no? Así que si te llaman hereje, no te asustes a primeras. Lo que te están diciendo es que vos no vas de acuerdo a lo que ellos creen En ese lugar en ese momento, en ese lugar. no cuadra. Y ojo, en ese momento a veces también. Porque no todos nos hacemos sabiendo. Igual en otras épocas alguien que fue llamado hereje deja de serlo de repente. Sí, o yo como líder de jóvenes por ahí he dicho alguna herejía en algún momento. Y que ahora a lo mejor no... Bueno, Claro. quién sabe. Pues Y esto puede dar para mucho. sí, volviendo al tema de los diferentes puntos de vista, de esto que veníamos aquí un poco para ver dónde nos podíamos estar confundiendo, hay una pequeña historieta, no sé si tienes alguna imagen así de algún elefante, porque te voy a contar un cuento. Voy a contar un cuento rápido. Ese elefantito. Un ¿Te elefante. vale? Sí, dale doble clic a ver si se hace un poco más grande. ¿Sí? ¿Tú crees? A ver. Que la gente... Ahí, Ahí, hermosote. Pues hay una pequeña historieta, creo que no, en su origen es la típica historia que vale para contar muchas cosas, ¿vale? Entonces, una de las adaptaciones de esta historia viene de que de repente, tú imagínate una habitación a oscuras, no se ve absolutamente nada, y hay un elefante dentro. No te preguntes cómo ha entrado ahí, no tenemos ni idea. No sé, si no fue de chiquitito, Efectivamente. no me O lo sea, imagino. ¿vale? Ahí está el elefante, en una habitación a oscuras. ¿Alguna vez Y- viste un elefante escondido atrás de un rosal? No. ¿Viste qué bien que se esconde? Vale. Seguimos. ¿Eso lo puedes cortar? Sí, esto Lo cortamos, esto vale. lo cortamos luego, sí. Total, aparte del elefante en esa habitación oscura, vamos a meter a varios individuos. ¿Vale? A saber, un budista, un hinduista, un musulmán, un gnóstico y un ateo. Ahí, todo bien metido. A los cristianos de momento vamos a dejarlos Y no se van a pelear entre ellos. a los cristianos lo podemos meter también. Lo que Bueno. pasa es que no voy a decir nada de ellos ahora. De ellos, nosotros, barra. Cristianos en Cristo. Cuestión. Se les pide a estos individuos que en esa habitación, repito, a oscuras, vayan tocando. Ellos no tienen ni idea de lo que es un elefante, ¿vale? O sea, volvamos a imaginar que a la gente se le ha lavado el cerebro y no sabe lo que es un elefante. Y se les pide que, según lo que vayan tocando, definan su idea de elefante. Ajá. Total, que el primero, el budista, va y empieza a tocar. Y toca cuerpo por todos lados, ¿vale? Empieza a tocar y no sale de cuerpo. Claro, el animal es enorme, ¿vale? Total, él acaba diciendo que para él el elefante es todo. Que está en todos lados y que no hay nada que se salga del elefante. No hay otra cosa en la habitación que un elefante. Ajá. Ya pusieron sus manos ahí y no toca otra cosa, ¿vale? De repente pasan al hinduista. Y el hinduista resulta que lo que le ponen en las manos es la trompa del elefante, ¿vale? Y él empieza a ver algo enorme, pero flexible, algo que puede ser abrazado, o sea, que no lo llena todo. Hay huecos en los que podría tocar otra cosa, pero que sí que se adapta. Y esto es como le preguntan qué es el elefante. Y dice, pues es algo flexible,
que puede hasta incluso bailar conmigo, me acompaña y se amolda a mí, ¿vale? En esto que le preguntan al musulmán y él empieza a tocar una pata. Y la pata de allí no hay ni quien la mueva, está firme, rígida, y le preguntan, bueno, ¿para ti qué es el elefante? Y dice, mira, el elefante es algo duro, robusto, fuerte, inamovible. Y esa es su visión del elefante porque es todo lo que ha tocado. El gnóstico no sabe muy bien, está por ahí en el panderillo del elefante, igual toca rabito, que toca culito, no sabemos qué es lo que está tocando, y le preguntan y acaba diciendo, mira, no tengo ni idea. Aquí, no sé. A lo mejor hay algo, pero no... Sí, hay algo evidentemente, ¿vale? Estoy tocando, pero no sé explicarte, muchas cosas diferentes. Y luego tenemos al ateo, le preguntan, y el ateo ha dado la casualidad, ni bien ni mal, de que está en la habitación, pero no ha dado con el elefante. Él venga a tocar, no toca nada, y llega un momento que concluye, oye, ¿qué es el elefante? Mira, aquí no hay nada. Os estáis confundiendo, aquí no hay nada. No me interesa tampoco. No me interesa. No, en la habitación no hay elefante ninguno. El elefante no es nada. Vale, digo que dejo al cristianismo de lado porque, bueno, en un futuro alargaremos más la historia. ¿Cuál es el punto de esto? Que todos tienen su parte de razón. La pata es inamovible, el que está tocando el cuerpo es algo que está en todos lados, la trompa es flexible, el ateo evidentemente no está tocando nada, pues él está diciendo su verdad, aquí no hay nada, o sea, hay un espacio en el que posiblemente no haya nada. Cuestión, si hacemos de todo eso lo único que hay y nos pegamos con los demás, si en ese momento el musulmán que ha tocado la rigidez se puede enfadar con el que es flexible, porque diga, ¿cómo que es flexible? Si yo estoy tocando algo rígido y duro, ya, pero que podemos generar ahí una confrontación por no ser empáticos. Me encanta esta palabra y la voy a usar bastante, ¿vale? Porque la uso mucho. Empáticos. Empatía, que es ponerse en el lugar del otro. No solemos hacer eso. Es como, mi verdad es esta, es aquí donde he nacido, es esto lo que creo yo y los que me preceden, no puedo estar equivocado. Si tú me cuentas algo, en vez de buscar qué de verdad hay en tu afirmación, lo que voy a tratar es de desmentirla. Y ahí empiezan los problemas. Claro. Vamos a seguir con otro ejemplo. ¿Te sabes el del 9 y el 6? El 6 y el 9, el 9 y el 6. Vale. ¿Qué pasa si tú te pones en un extremo del 9? Imagínate que está pintado en el suelo. Aquí pintamos un 9 para ti, que tú vas a afirmar que eso es un 9 y yo voy a afirmar que eso es un 6. Si en ningún momento nos ponemos en el lugar del otro, ¿qué pasa? Que estamos viendo cada uno nuestra realidad. Y ninguna termina de ser mentira. La realidad sería lo mejor ponerse en medio y darse una vuelta. Y decir, oye, pues esto, según donde lo mires es un 6 y según donde lo mires es un 9. Claro, pero aparte algo de destacar de eso es que para realmente conocerlo, no vale solo con que te lo expliquen así y ya está. O sea, a mí me pasó con, por ejemplo, estudiando los testigos de Jehová. Yo era muy rehúso a escucharlos, hasta me daba miedo a veces porque decía, estos saben mucho más de teología que yo, que en muchos casos es así, ellos estudian muchísimo más la palabra. Y por más que te cuenten más o menos lo que es, hasta que no te pones en su lugar, no te das la vuelta a la mesa y te pones en su lugar, por más que yo lea desde mi lugar y trate de entender lo suyo, si no me pongo con ellos desde su lugar, no llego a entender realmente lo que es las cosas. Entonces, no es solo mirarlo desde la orilla, sino muchas veces tenés que ponerte en su lugar y acercarte desde su lado, ver las cosas. O sea, me estás diciendo que tenemos que salir de nuestra forma de pensar. ¿Es bueno? De nuestra forma no. ¿Cómo vamos a salir? Me da miedo, me da vértigo. Pero sí. ¿Y qué solemos hacer cuando nos da miedo? Es así. Pues nos aislamos y nos quedamos con solo una pequeña percepción. Como si fuera una trinchera, podemos decir. Una trinchera, por ejemplo, sí. O sea, ahí la vemos mejor. Podríamos decir que cavamos nuestra propia verdad y todo lo que se acerque del otro lado a tiro limpio. Eso es. Pero nos estamos privando de demasiado al hacer eso. Y es una de las cosas que aprendí en estos últimos años. En no solo quedarme con lo que yo desde mi punto de confort escucho, lo que escucho en las predicaciones, porque llevo años y años escuchando a predicadores, un montón y tal, y aprendiendo, y conozco de la palabra, pero a veces necesito darme una vuelta al otro lado de la mesa
y escuchar a los testigos de Jehová, escuchar a los árabes. Hay muchísimo para aprender. Sí, es que yo, fíjate, es una de las cosas salimos de nuestra forma de confort. Que me gustan de la historia esta que te contaba, porque se me hace muy difícil pensar, ¿vale? Aunque nosotros decidamos ser cristianos al final y veremos por qué poco a poco, Sí. Yo no creo que la verdad toda, 100%, se encuentre en el cristianismo. ¿Por qué no va a haber cierta verdad en el budismo, cierta verdad en el hinduismo? O sea, me estás diciendo que hay una percepción general en la historia, que es que el ser humano siempre ha sentido que había algo por encima, ¿vale? Algo que lo crea todo, algo que lo unifica, y cada uno lo recibe o lo percibe a su manera. Entonces, me estás diciendo que prácticamente todo el planeta, si quitamos el cristianismo, todo el mundo no ha percibido absolutamente nada, un 0%. No puede ser que haya que buscar ese poco de verdad en cada lado. Habrá quien haya percibido más verdad que otros, hay quien ha tenido oportunidad de tocar más elefante que otro. Claro. Pero hay quien. Pero no por ello nadie. O sea, decimos, no, si no crees exactamente en esto, no has tocado nada del elefante, ¿no? Creo que es un poco erróneo. Y volviendo al tema de lo heredado, ¿vale? Muchas veces en las primeras generaciones en las que algo se encuentra, se conoce, llámalo como quieras, ¿vale? Suele haber unas actitudes bastante genuinas. Imagínate los primeros creyentes, gente muy enamorada de un movimiento, muy fiel a lo que habían vivido ellos, porque lo habían visto, ¿vale? Así que, mira, otro ejemplo, los templarios, ¿vale? Su primer movimiento es un grupito chiquitito de gente con el objetivo de proteger Jerusalén, ¿vale? Entonces, querían protegerlo y en toda su buena fe ahí iban, y luego se quedaron para proteger un poquito de la zona, ¿vale? De las aldeas. Entonces, era genuino su interés. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, tanto una cosa como otra va explotando, se recibe por algún tipo de motivo con mucho interés, y la gente, y aquello empieza a coger poder, ¿vale? La religión empieza a coger poder. Los templarios pasan lo mismo, empiezan a coger poder y la gente empieza a ver ahí oportunidad. Cuando eso pasa, ya no es una buena acción, sino que te afilias a algo por interés. Cuando eso sigue creciendo, ya no te conviertes o te vas a ese movimiento, sino que ya naces en ese movimiento. Los hijos nacen ahí. Y esto empieza a provocar una distorsión muy grande, ¿vale? Tanto si eres ateo como si eres creyente de lo que sea, si vienes heredado de atrás, a lo mejor, por mucho que creas que lo has pensado, tienes unas gafas puestas que te han dado. Te las han dado ahí y es muy difícil. Te han dado unas gafas azules con cristales azules y lo estás viendo todo azul. Y por mucho que te esfuerces y busques, eso siempre está ahí. Y yo digo que yo, como creyente, me he atrevido a decir, oye, voy a ponerlo todo en duda, absolutamente todo. Y creo que es un esfuerzo que cada uno desde el punto de vista que esté, coja y diga, oye, no por mis narices, sino voy a quitármelo. ¿Qué de verdad hay en estos tíos que están aquí en esta mesa hablando? ¿Vale? Entonces, vamos a analizar... Siempre hay un paso que tiene que dar uno en el hecho de querer investigar, de querer saber. Sí. O sea, salirte de tus esquemas. Es molesto. Vos, quitarte las gafas y ir a la realidad. O sea, es muy incómodo normalmente. Pero bueno, ahí estamos. Sí que de lo que te comentaba, a ver, aquí venimos un poco a... no vamos a hablar solo de teología, pero sí que al ser herejías, sí queremos romper con muchas ideas que hay preconcebidas en la mente, porque hay mucha gente que cree en Dios por lo que le han contado y mucha gente que no cree en Dios por eso mismo, por lo que le han contado, y al final creo que la experiencia es necesario, creo que al final hay que encontrarse con ella, ¿vale? Uno de los problemas en los que yo quiero que vayamos es hay una línea, ¿vale? Que yo digo que siempre hay una verdad fina, ¿vale? Lo que pasa es que hemos tratado de que sea más gorda de lo que realmente es. Bien por la Biblia, bien por cada uno a su manera, ¿vale? Entonces, a esa línea
le hemos creado un envoltorio de deberes, obligaciones, doctrinas, tradiciones culturales, expresiones, y pareciera que todo tiene que ir acompañado y todo es un pack y hay que aceptarlo todo. Yo aquí propongo empezar a desnudar esas otras cosas que están rodeando la línea. Sí, dejando ver también que no vamos en contra de las tradiciones. Yo no estoy en contra de todas las tradiciones, ni de las costumbres. Para nada. Hay muchas que son muy buenas. El problema es que hay muchas que van tapando una realidad, van tapando la línea y no te dejan ver más allá. Y a veces no enseñamos o no queremos aprender la línea. A veces es necesario volver a lo básico, a lo esencial. Y luego ya que cada uno, entendiendo la línea, lo pueda rodear de la expresión cultural o de las costumbres que cada uno en cada generación, en cada etapa, crea conveniente, ¿no? Eso es. Creo que eso tiene que evolucionar. Y ahí es donde a veces la herejía es sobre una tradición o una costumbre. Y no sobre una línea. Y no sobre una línea, una verdad. Perfecto. Mira, yo te voy a contar una pequeña cosa para ubicarnos, ¿vale? Porque también me gusta que vayamos aterrizando un poco el tema. Y es que el cristianismo, cuando Jesús viene, pasa lo que pasa, años después a finales del siglo I se empieza a escribir, los cristianos son muy perseguidos, ¿vale? Ya está este movimiento de Cristo es un cuento, algo que se inventaron siglos más adelante, eso cualquier historiador... Si tenía mujer o no, si tenía hijos o no... Cualquier historiador serio ya no se mete en que Jesús fue una fábula. Otra cosa es Jesucristo, ¿vale? Ajá. Separemos. Vale. Jesús como persona, ya no hay historiadores serios, vuelvo a decir, que te digan que no existió. Hay documentos de sobra más que comprobados de que existió, pero eso no significa que la historia, no estoy diciendo nada mío, ¿vale? Que la historia pueda afirmar que fue el Hijo de Dios, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que con el paso de los años, esa iglesia perseguida, esa primera iglesia perseguida, de repente cae en gracia en Roma y la dejan de perseguir. Constantino, ¿vale? El emperador Constantino decide en el 313 o 318, ¿vale? Después de Cristo, que se acaba la persecución a los cristianos. Ole, qué bien. Y en el 325 se hace oficial, ¿vale? Que ya no hay persecución. O sea, una cosa es que lo menciona y otra cosa es ya que oficializa el fin de la persecución. No estoy diciendo que sea la religión oficial del Estado, que eso viene con... No se enseñaba todavía. Eso es. Eso viene con Teodosio I en el 380, un poquito después, ¿vale? Entonces, a partir de ahí sí que la religión es oficial. ¿Cuál es el problema de eso, Brian? Que ya no se es cristiano, sino que se nace cristiano. Problema que hablábamos antes, la distorsión. Ese problema, en el 380, estamos en el 2021, perdura a lo largo. Perdura algo. Ha habido movimientos que han intentado salirse de él, pero perdura de una manera súper, súper grande. O sea, yo mismo te cuento experiencia rápidamente. Yo tengo 32 años. Yo hasta los 25 años he ido a una iglesia, me he comportado éticamente lo mejor que he pensado, muy influenciado por muchas tradiciones, por pensamientos, ni siquiera míos, sino de otros, simplemente no te lo planteas, has nacido ahí y los acoges. A los 25, 26 años, por una serie de circunstancias, yo me empiezo a plantear, aquí hay algo que falla. Pero porque empieza a temblar el suelo. Empieza a temblar, hay incoherencias, y esas incoherencias, en vez de... Hay gente que le hubieran... bueno, y ha pasado, que se va. Dice, oye, no quiero saber nada de esto. Y yo cojo y digo, vale, aquí hay verdad, pero ¿qué está fallando aquí? Y en ese proceso es que yo me pongo a mirar. Y me da igual lo heredado o no lo heredado, ¿vale? Yo creía en un Dios, pero no conocía por experiencia nada que me hiciera sustentar por mí mismo eso.
Pero creías que sí en su momento, o sea, Sí. que vivías una No, relación. yo tenía una creencia y yo asistía, yo oraba, yo me intentaba leer la Biblia, tampoco me gustaba mucho leer por esa época, entonces tampoco le dedicaba demasiado tiempo, pero hacía una vida más o menos cristiana, como se suele Sí. decir, ¿vale? Y yo en mi convicción tuve, pero ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Sí, por eso, a Pero- eso me refiero, tú Sí, consciente. o pero sea, que creo conscientemente, pero no pensado, sino, sí, creo, vamos a dejarlo ahí y ya está, ¿vale? en la trinchera. Efectivamente, en la trinchera. Que no me toquen demasiadas preguntas porque igual no me convencen, ¿vale? Entonces eso me hizo empezar a preguntarme y a salir de ese rol, ¿vale? Que es lo que estamos hablando de momento hasta ahora mucho, el salir de ese rol, salir de esa trinchera. ¿Vale? Entonces, volviendo al tema de cómo comienza la religión, a partir de ahí empiezan una serie de problemáticas, incluso un poquito antes, ¿vale? En el 380 estamos. Sí, estábamos en el 380, ¿vale? Por esa época, incluso, Por esa época. incluso ya un Sí. poquito antes, ¿vale? Empiezan a dar lo que se llaman las doctrinas, ¿vale? Las doctrinas básicamente es lo que hemos visto antes en contra de las herejías, ¿vale? Que es lo que una organización, en este caso iglesia, cree y fundamenta como, Sí. como válido. Los cristianos también antes de... Que en un principio no hay por qué ponerlo en duda, porque eso ayuda en cierta manera a la congregación a tener un orden. Efectivamente. Hay que ser conscientes que en ese momento muchos no sabían leer, entonces las escrituras estaban en otros idiomas Ayuda. y tal, entonces al Eso. principio... Que ojo, hay que saber una cosa que aprendía yo hace poquito en un curso que estaba viendo de Lucas Magnin, ¿vale? Me suena. Te suena muy bueno el chaval, ¿vale? Grande. Estaba Por viendo cierto, argentino también, o sea que Argentina también, es si de buena que- cosecha. si es que o sea, estamos- que- nos van a pillar al final. Que lo que me hablaba es que no es primero la doctrina que se fundamenta y a partir de ahí es que la iglesia vive en función de esas doctrinas, sino que es al revés. Tú vives sin doctrinas, pero cuando alguien amenaza ese estilo, dice, oye, pues yo creo que aquí os estáis equivocando. Entonces se junta la gente que se supone que más Sí. conoce, o que conocía sobre todo en ese tiempo, y empiezan a discutir de este tema. Oye, esto lo hacemos así siempre, pero esta persona ha dicho que no. Y ahí se generan unas discusiones en las que al final se llega a la conclusión de la doctrina. Claro. Como consecuencia, lo contrario, como hemos visto antes, es la herejía. ¿Vale? Entonces, importante, ¿cómo surgen esas doctrinas? ¿Cuál es el origen primario? Dar una respuesta a una problemática de la época. Unos desacuerdos, ¿vale? Que empiezan con el docetismo. En el docetismo ya en el siglo I, ¿vale? Lo que empieza a afirmar, todo esto mucho antes del 380, ¿vale? Te estoy poniendo siglo I, Sí. es del 0 al 100. O sea, al principio, al poquito de morir Jesús, primeros cristianos moviéndose y empiezan con las filosofías griegas y todo, empieza a moverse ahí un algo que dice que Jesús no es Dios. El cristianismo está enseñando que Jesús es Dios y ellos dicen que creen en Jesús, que creen que fue Un gran profeta, un gran ¿no? profeta, efectivamente. Profeta significa persona que conoce y habla de Dios. Efectivamente. Pero que no necesariamente tuvo que ser el Hijo de Dios. De hecho, hay una parte del docetismo que lo que afirma es que cuando Jesús es bautizado es como que sí coge su parte divina, pero como que está jugando con trampa. Ajá. ¿Vale? Es como, ahora sí es Dios y cuando va a morir en la cruz le abandona y deja de ser Dios. Entonces, que Jesús como tal no era Dios. ¿Vale? Entonces, ahí, claro, se genera una controversia entre los que sí pensaban que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Vale? Sí. Entonces, ahí tienes la primera piedra en la que empiezan a discutir. Como conclusión, Jesús es el Hijo de Dios, doctrina. Docetismo, herejía. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, no es una doctrina desde mi punto de vista negativa. Es una doctrina que hace falta, es fundamental. Es como, bueno, ¿es o no es el Hijo Sí, de sí. Dios? Porque eso condiciona muchas cosas después, Claro. ¿vale? Más para adelante siguen con el siglo II, ¿vale? Ya no en el 1, en el 2, con Marción. Marción, este hombre, lo que ve es lo que nos pasa a cualquiera que haya leído la Biblia, ¿vale? Un poquito. Ve un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios por medio de Jesús en el Nuevo Testamento, totalmente diferentes. Sí. Coge este caballero y, en la mejor de sus intenciones, y coge y dice, el Antiguo Testamento judío no vale para nada. A la basura.
Y el Nuevo Testamento, como no existía, dice, a ver, estas 10 cartas de Pablo me gustan y el Evangelio de Lucas, que es el que suele investigar, me lo quedo. Todo lo demás, ¡hala! Para allá. Y se hace su propio chiringo. ¿Cuál es la problemática? Que no está enlazando para nada una cosa con la otra. Dice que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el del Nuevo Testamento es otro, totalmente diferente. Y elige quedarse con ese otro. ¿Qué pasa? Que el cristianismo es una religión monoteísta, un solo Dios. Eso dejan en tela lo del monoteísmo. Cuestión, se vuelve a debatir y doctrina versus herejía, ¿vale? Y así hay varias, ¿vale? Habría mucho más. Una que nos puede sonar, ¿vale? Es cuando la Iglesia Católica, ya en el siglo XVI, y católica romana, están por todos lados, llega un momento que, lo que hablábamos antes, los intereses primarios se empiezan a confundir. Ajá. Y empieza todo el tema de las indulgencias. Porque se mete también política y muchas... Unión, cuando se une, para mí, y para muchos que yo he escuchado, cuando se une la Iglesia y el Estado, lo que acaba pasando es que el Estado arrastra a la Iglesia. Claro. Se lo come por completo. ¿Por qué? Porque somos seres ambiciosos, débiles en muchos aspectos, y cuando el estrellato nos llama y el dinero nos llama, a veces es muy difícil decirle que no. Claro, porque ahí empiezan a surgir, o sea, como te digo, una cosa es ir ayudando al pueblo y hacer unas doctrinas y unas enseñanzas para ayudar al pueblo, y otras donde empiezan a haber intereses. Aprovecharse del pueblo. Claro, sacamos esta doctrina porque nos interesa que el pueblo vaya por este lado. Efectivamente. Y eso crea una desconfianza que perdura hasta los días de hoy. Claro. Vale, entonces, ¿qué pasa con...? Que no significa que siempre fue dictado desde arriba, sino que gente de abajo por ahí también fue ayudando, o sea... Sí, ni que todos los de abajo, pero sí suele pasar que cuando se juntan los dos... Tú piensas que en la época en la que se mueve todo esto de la reforma del siglo XVI, que es a lo que iba ahora, el poder lo tiene la Iglesia, y lo que está bien o mal lo dicta la Iglesia, y la palabra de la Biblia la tiene la Iglesia. Entonces la gente medio analfabeta, pues a lo que le digan un poco, ¿no? Y ahí no puedes decir a la gente que te dice que la Iglesia en su momento ha hecho mucho daño, ha matado gente, no puedes decir que no. Claro, no, es lo que ha habido. Ahí ha habido de todo. La cuestión es que cuando empiezan este rollo de las indulgencias, que es como dame bienes o págame a cambio del perdón, claro, ¿vale? Que eso no se sostenía, Lutero se levanta y dice, aquí, punto y final. Esto de las indulgencias escribe sus 95 tesis, la mayoría en contra de esto de las indulgencias, y se lía otra vez. ¿Qué pasa? Separación entre la Iglesia protestante y la Iglesia católica romana. Es otro hecho sabido, ¿vale? Pues ahí se provoca otra doctrina versus herejía, ¿vale? ¿Y quién tiene la doctrina? Porque ahí se generan doctrina protestante y doctrina católica. Claro. Entonces, para unos será una herejía una cosa y para otros no será, y a la viceversa. ¿Ves? Volvemos al tema inicial. Sí. ¿Qué es una herejía? Pero ahí es donde, no sé, en ninguno de los dos casos se rehusaba de Dios, sino de una costumbre, de una religión, de una institución. Sí, de una manera de hacer las cosas. En este caso se estaba denunciando una práctica corrupta, y en vez de analizarla y llevar a la reflexión, lo que lleva es una separación. Luego, a favor de la Iglesia Católica, digamos que se hizo una contrarreforma años después para precisamente llevar a esa reflexión. Lo que pasa es que la Iglesia Protestante, al ya estar separada, no me pidas que me una otra vez, ¿no? Como claro, yo ya me he cavado mi trinchera, me ha costado sudor y lágrimas, yo de aquí no salgo otra vez. Entonces, bueno. A lo que voy importantísimo es que todo esto, ¿vale? Todo esto que ha pasado, estas influencias políticas, todo el tema de ver esos intereses, ¿vale? En la política, van avanzando con el paso de los años, y tú, si le preguntas a un amigo, por ejemplo, que no crea en nada, yo muchas veces le pregunto, vale, pero ¿en qué no crees? Y el Dios que te explican acaba unido a la religión, es que no creo porque creo que hay muchos intereses. Entonces es como que unen a Dios, a los cristianos y a la Iglesia, lo unen todo, y en cuanto una de las tres patas falla, lo tiran absolutamente toda a la basura, ¿vale? Yo eso lo que vengo a desnudar. O sea, yo temporalmente
no me importa qué te ha hecho daño la Iglesia, qué te ha hecho daño los cristianos, porque dudo mucho que el daño te lo haya hecho Dios como propiamente, ¿vale? Habrá casos en los que se atribuya la culpa de una catástrofe que tú has vivido, se la atribuyes a Dios, pero todavía se puede entender también eso, lo podemos tocar más adelante, ¿vale? Pero separa un momento las tres patas y vamos a intentar descubrir la línea. Y humanos somos todos, y daño hacemos todos, entonces claro que la Iglesia ha hecho mucho daño, claro que los cristianos hacemos mucho daño, pero vamos a rebuscar un poquito, ¿vale? Una de las cosas importantes que yo veo es que por esas trincheras de las que hablábamos, el cristianismo como que en vez de ir a todos los lados, se ha visto escondido. Una de las cosas que Jesús dejó bien claro en todos los caminos que andaba era ir y hacer discípulos, ir y ayudar al prójimo, ir y tal. Y muchas iglesias y muchas predicaciones, bueno, en todas las iglesias por las que estuve, en muchas predicaciones se ha predicado eso de ir y. ¿Pero qué ha pasado? Que nos hemos escondido. Y has hecho la ruptura más grande. Yo creo que ha habido un momento en que ha habido mucho miedo en salir, ¿no? En cómo vamos a ser recibidos y tal. ¿Crees que precisamente al tener hijos hemos intentado protegerlos y eso ha sido una de las cosas por las que nos escondemos quizás? Sí. O sea, bueno, creo que el mundo es muy hostil, nos quedamos en la burbuja. Las tentaciones. Evitar las tentaciones. Alejarnos de ellas. Sí. ¿Cuál es el problema? Alejarse, que el día que explota la burbuja Yo creo no que sabemos manejarlas. Se han juntado las dos cosas. O sea, nos hemos separado de la sociedad en el sentido de no querer que nuestros jóvenes y nuestras gentes vayan a la fiesta, a la noche, a esto, a cierta gente, no te juntes con tal, que tengas tus amiguitos cristianos para que sean más edificantes y tal. Con el hecho de cuando salíamos a evangelizar, a mí me costaba muchísimo salir a evangelizar. O sea, ir y predicar, teníamos nuestra metodología y teníamos nuestra tal. Yo no era capaz de salir y predicar. Entonces cada vez salíamos menos a predicar. Sí. Lo predicamos. Esto no es para mí. Decíamos, pero hay gente que es misionera, se dedica a eso. Y ya está. Yo les apoyo. Que vayan ellos. Que lo hagan ellos. Yo suelto las gallinas y eso y ya. Pues sí participaba en un concierto multitudinario y tal, pero ir y predicar me costaba mucho, sobre todo por las respuestas que estábamos recibiendo de la gente. Claro. La gente cada vez te cerraba más rápido la puerta y te trataba de elegir. A ver si mis compañeros me van a ver predicando, ¿qué van a pensar de mí? Claro, es que ya lo trataremos en temas más adelante, pero el tema de la evangelización es un término que quizás no nos hemos pensado que es soltar un discurso en concreto más que un estilo de vida. Mira, sí. Jesús en su vida no le ves predicarse a sí mismo, ¿vale? Está predicando un estilo de vida, el llamado reino de los cielos o reino de Dios. Entonces, cuando nosotros nos involucramos en el exterior, deberíamos estar reflejando ciertas actitudes y animar a ciertas actitudes y no necesariamente quedarnos en que la gente diga algo, crea en algo y lo de detrás esté totalmente vacío. No me sirve de nada que digas creo en Dios y creo en Jesús y en su vida y en su resurrección y que eso no afecte para nada. Yo quiero ir con esa predicación. ¿Usted cree en Dios? ¿Puede convertirse? ¿Quiere orar conmigo? Sí, ya está, listo. A otra cosa. Es que prefiero que no digas nada de eso y que reflejes otra cosa, que eso de vuelta lleve a preguntar, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué actúas así? A mí ese tipo de evangelización creo que está obsoleta, de verdad. Pero bueno, todo esto ha provocado que nos hayamos separado de la sociedad, yo creo. Sí, yo para que veas, separando un poco lo que ha pasado, volviendo un poco a los datos, ¿vale? Ha habido como varias etapas, ¿vale? En la Edad Media, por ejemplo, sí llamen a todo lo que la Iglesia decía, lo que hablábamos antes. Entonces, realmente no hay una conciencia más allá de lo que te están diciendo, ¿vale? No hay una ruptura entre la sociedad porque la ruptura va anclada a la Iglesia. Llega un momento en el que todo explota y pasamos a la modernidad. La modernidad, época de ilustración, de la razón, pensamientos. ¿Qué pasa? Que había que pensar, había que buscar el pensamiento y ahí va a estar la verdad. ¿Qué pasa? Que eso vuela por los aires todo lo anterior. Y aquí todo el mundo empieza a buscar. Y esta es la solución para que el ser humano encuentre la época dorada.
¿Cómo acaba esto? Guerras mundiales. El ser humano destroza por medio de la razón todo y se da cuenta de que la razón tampoco era la solución. ¿Qué pasa? Etapa posmoderna, que es donde vivimos ahora, en la que primero era una verdad sí amén a todo, luego había que buscar la verdad por medio de la razón y ahora la verdad es como que se ha diluido. No existe. Existe en cuanto que cada uno tiene su propia verdad y tú no me vas a decir a mí que mi verdad no es la correcta. Tú puedes tener la tuya, yo puedo tener la mía. El problema es cuando intentamos invadir el terreno del otro, terremotos, ¿vale? Porque si fuera una búsqueda de la verdad con respeto, pero no, es una búsqueda de la verdad individualizada. En cuanto se choca con la del otro, todo explota. Pero así surgen miles de religiones, miles de historias y cada vez más individualismo. Sí. Mira, hay 2 pasajes en la Biblia, creo que es Lucas 6 y Mateo 5, ¿vale? Que hablan sobre qué mérito tiene amar al que te ama o dar al que te puede corresponder. Claro, si tú estás en tu lado, en tu verdad, y los tuyos opinan lo mismo que tu verdad, ¿cómo vas a respetar? ¿Cómo va eso a llevar a una humanidad junta? O sea, unida. No, va a llevar a tu casa unida y ya está. Y si eso. El problema es que cuando vas a intentar que todo el mundo llegue... Porque todo lo que estamos tratando, al final, es que el mundo siga avanzando, ¿vale? Es un propósito que nosotros tenemos. Empieza desde cada uno individualmente, va a cada uno a sus casas, pero luego eso se tiene que ver en la sociedad, mediante lo que hablamos antes, el respeto, mediante la empatía de ponerme en el lugar. Aquí no hay empatía ninguna en la posmodernidad. Como, no, yo tengo mi verdad, pero nunca voy a aceptar la tuya si es diferente. Por mínima diferencia que tenga. Efectivamente, entonces no hay, la empatía se diluye completamente. Cada vez somos menos tolerantes a la mínima diferencia, pues ya no voy a tener una reunión con esta iglesia. Sí, mira. Porque no, ellos levantan las manos y yo no levanto las manos. No, o sea, hasta para que veas, dentro de las propias iglesias, dentro del propio la iglesia protestante, hay miles de ramas, cientos de ramas. Entonces, ¿dónde? Sí. Vuelves a decir, uno levantará las manos y te llamará hereje. Es que lo de la herejía es tan subjetivo que por eso no nos ha dado miedo llamar a este sitio el rincón del hereje. Hay quien me decía, bueno, un poquito... el nombre es un poquito atrevido. Me decía, claro, desde el punto de vista de la iglesia, no, ¿qué es una herejía? Si es que lo que tú digas, lo que tú estés haciendo en tu iglesia cada domingo es una herejía para la iglesia de enfrente. Entonces... Ya está bien, ¿sabes? Una palabra que se le ha tenido mucho miedo y que se ha usado para hacer daño, para excluir, el hereje. Y es como, pues no, mira, ¿quién era un hereje? Vaya, que ya me estoy hartando. Buah, ¿sabes que estuve queriendo preparar esto y miré el herejes en Google y salieron un montón. ¿Y el primero? ¿Que te venga a la cabeza? Bueno, el que más me llamó la atención fue Jesucristo. Lo que ha dicho. ¡Ay! Tengo que apagar, lo siento, me voy. ¡Ay! Me equivoqué. ¿Qué tío? Lo que he dicho. Pero es verdad. Salieron un montón. Porque ¿sabes por qué? Justo por eso. Porque para unos es una cosa, para otros es otro. O sea, muchos. Mira, la élite religiosa que gobernaba la sociedad en la época de Jesús, fariseos, saduceos, herodianos y demás, lo quieren reventar vivo, porque está diciendo cosas que alteran absolutamente todo su sistema, pero también su sistema de sus creencias. O sea, no todo va a ser que malos eran económicos. Cuando desde las iglesias pensamos en un fariseo, esta gente es que fatal. No, ellos pensaban en el fondo que tenían la verdad, y ellos pensaban en el fondo que estaban cumpliendo la voluntad de Dios. O sea, no nos confundamos, no pensamos, estos desviados. Sí, desviados porque nosotros a posteriori vemos a Jesús y claro, tenemos las respuestas del examen. Claro. Pero para ellos eso era un ¡pum! Es como si yo ahora empiezo a decir en capítulos posteriores alguna burrada, que la diré, y algunos se escandaliza. Bueno, claro, te escandalizas, pero a lo mejor dentro de unos años no se escandalizan. ¿Por qué? Porque no tienen las respuestas del examen todavía. Entonces, Jesús viene a empezar a decir cosas como: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Como, ¿qué hace este tío? ¿Quién es este tío para decirme a mí lo que llevamos creyendo años, cientos de años? Este tío me dice que no,
que donde aquí ponía ojo por ojo, diente por diente, él me dice que ponga la otra mejilla. Como, ¿está tonto o qué? Entonces, totalmente. pero hoy en día los cristianos no consideramos eso una herejía. Es como, claro, tiene todo el sentido. Bueno, entonces la herejía está en el Antiguo Testamento cuando dicen ojo por ojo. Entonces, estamos siguiendo al mayor de los herejes, que acabó crucificado literalmente por sus herejías. Eso porque es. no pudieron con él. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a crucificar a la gente por decir cosas que no sabemos realmente si son una herejía? Porque hace no muchos años la esclavitud estaba ahí, aceptada, y hoy en día no lo vemos normal. Hace unos pocos años, ya no tanto ni como la esclavitud, un negro no podía entrar a una iglesia. Y hoy en día eso nos parece una aberración. Una mujer no podía hablar en una iglesia. Y hoy en día nos parece una aberración. Pero hace unos pocos años, no muchos, eso era una herejía. Entonces, ¿estaba mal la iglesia de antes? ¿O han ido evolucionando en un pensamiento? Entonces, antes de tachar de herejía cualquier cosa, oye, podemos sentarnos en una mesa tranquilos y decir, vamos a analizar tu pensamiento. Quiero ver si hay algo de verdad, que seguro que sí, en tu argumentación. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Entonces, mira, yo estoy cansado en esta sociedad. ¿Por qué esa rueda de ir hablando y evolucionando, por qué se tiene que parar? No. Si la Para nada. cultura sigue andando, la sociedad sigue andando, ¿por qué nosotros no nos podemos ir adaptando, que no significa romper la verdad de Cristo? O sea, romper la esencia. Porque pareciera que te estás acomodando a... Romper costumbres no significa tradiciones, maneras de hablar de Cristo, de estudiar a la palabra y todo eso, no significa romper esencia, romper verdad. ¿Por qué no podemos seguir esa...? No sé, me voy del esquema, lo siento. No, para nada. Sí, mira, pero casi prefiero no esquema. Estoy más tranquilo sin esquema que con esquema. Pero me salió a huevo, así como se fue evolucionando, y es natural evolucionar. Mira, creo que un problema que hemos hecho con la Biblia es dejarla hace 2000 años. Pensar que todo acabó ahí y que ya está, que no hay nada que hacer. Es algo que estudio para algún día aprovecharme de ello. Y es un movimiento de verdad que está muy vivo. Para mí está muy vivo. Porque está invitando continuamente a participar. Porque si tú ves la progresión de la Biblia, lo acabo de decir con el ojo por ojo y luego por la otra mejilla, hay una progresión. Hay alguien que viene a decirte, oye, esto iba bien, porque en una sociedad desproporcionada en la que no era ojo por ojo cuando se dice en el Antiguo Testamento, era ojo por tribu. Tú me hacías un arañazo y yo extermino a toda tu familia. Entonces, el ojo por ojo era por lo menos proporcional al daño que te han hecho. Cuando eso está sumido, vamos otro paso más allá. Oye, que te han dado, ni la devuelvas, pon la otra. Claro, ahí hay un movimiento. Entonces, Jesús no te viene a decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo a cada cosa que estaba mal, porque no está escrito todo eso. Entonces, Él te viene a dar una guía. Mira, te voy a dar 3 ejemplos y con el resto hacéis lo mismo. Claro. Hay una evolución bestial. Entonces, todo ese Dios malentendido que Marción consideraba otro Dios, no, es el mismo Dios, pero hay que entender por qué se le entendía así y por qué se entiende ahora así. Hay mucho movimiento que rascar. Estamos pensando que ya se ha dicho todo, ya se ha inventado todo y que no tenemos nada que hacer ahora. Nuestra labor en este papel es copiar y tirar para adelante. Y creo que estamos muy equivocados. Pero igualmente, si nos quedamos en todo eso que tú hablabas, que no hay evolución, la sociedad sí va a seguir evolucionando. Entonces cada vez la brecha es más grande porque no te estás moviendo y la sociedad, te guste o no te guste, va a seguir su camino, va a seguir avanzando. Porque ellos van con el año en el que estamos, 2019, 2020, 2021, siguen avanzando. Tú te has quedado en el año catapum, vamos a decir 1600, y de ahí no te mueves. La reforma fue fantástica. Alabado sea Lutero. Hay mucha gente que se quedó en el 1960 y sigue predicando en 1960. No vamos a decir.
Perdón, eso también lo cortamos. Ahora ha salido la del 2020. Pues hay que usarla. Yo tengo NVI, por si acaso. A mí un amigo me regaló esa que dijiste y está muy buena. Muy buena. Entonces, a lo que voy es... Y sigue diciendo la verdad. Sí. Sigue diciendo la verdad. A lo que voy es que tenemos que movernos en unos grises que no estamos acostumbrados. Y no estamos acostumbrados por una muy mala interpretación de algunos pasajes. Mira, ahí en Apocalipsis 3, 16 concretamente, se habla de que ni cuanto frío ni caliente te vomitaré en mi boca. Quiere decir que a los grises los machaco. Mal. Lo que está diciendo es es dirigido a cristianos ya del momento, o sea, no a todo el mundo le está diciendo eso, dirigido a cristianos que se habían comprometido con el estilo de vida cristiano, que estaban jugando a otra cosa. Soy cristiano, vengo a la iglesia, hago estas cosas, pero estoy jugando con otras cosas. Eso es. Con el judaísmo, con otras costumbres. Entonces, no estás siendo coherente con tu pensamiento, estás siendo un hipócrita. Es como si tú ahora, hoy en día, hablando de política, estás diciendo la derecha es la mejor, la derecha, y luego vas a las urnas y votas a la izquierda. ¿Cómo que estás haciendo, macho? O sea, te quiero decir. O al revés, viceversa. Sí, o a sí, izquierda, y luego vas y votas a la derecha. Como, no tiene sentido, a que no cabe en la cabeza. Pues eso es ni frío ni caliente. No te está diciendo que o te posicionas en lo antiguo, conservador, rígido y fundamentalista, o sea, literal, o lo rechazas absolutamente todo. Ahí está la gran importancia de no quedarte con las predicaciones solo, de lo que lees solo, los versículos más llamativos o más conocidos. Estudiar el contexto. Mal, efectivamente. Tenés que conocer al Señor en la Biblia. Efectivamente. La actitud. Es que muchas veces es como nos sabemos... Por eso es una cosa que nos llevó a nosotros a estudiar. Nos sabemos los 20 versículos, 30, más típicos. No sabemos ni por qué fueron dichos, ni cómo fueron dichos, y los aplicamos según el criterio que nos apetezca, normalmente para dar. Claro. Y leer el contexto significa el capítulo anterior y el posterior, y no todo el libro y ojo, y el autor y todas las historias. Cada versículo pertenece a un capítulo. Cada capítulo pertenece a un libro, y el libro pertenece a toda la Biblia. O sea, si no lo ves todo, es muy difícil afirmar el significado de algo. Porque al final es como, ahí pone que ni frío ni caliente. ¡Shh! Fuera. No. Entonces, no, se nos va. No, y de ahí que nosotros hayamos estudiado tanto el contexto y demás, que todavía nos queda muchísimo, pero nos ha ayudado a abrir los ojos y a decir, ostras, aquí hay una línea, una constante que avanza de principio a fin, y que el ateo no sabe esto. Ha rechazado todo lo que yo también hubiera rechazado, y el cristiano la ha perdido. Se ha quedado en esos versículos sueltos y se está perdiendo una historia emocionante. Es el portador de una historia emocionante y no la conoce, en realidad. Entonces, bueno, hasta aquí un poco lo de hoy. Nos quedaríamos hablando mucho. Sí, pero bueno, tampoco lo queremos hacer. Corta esto y seguimos. Sí, tampoco lo queremos hacer mucho más largo. Iremos ahondando. Esto ha sido un poco evolucionando, efectivamente. Seguimos evolucionando. No hemos dicho gran cosa de herejía, más que nada que hay que buscar esos grises. No, pero tengo un par para la próxima. Vale. De herejías buenas. De fuertes, vale. Iremos soltando las fuertes. De momento queremos decir para qué hemos venido, para buscar esa línea, para juntarnos. No nos dan miedo las herejías, ni escucharlas ni decirlas, porque aquí precisamente lo que vemos es a dialogar. Herejías serán para unos y para otros no. Y queremos ver que ese bagaje histórico que venimos desde atrás es lo que nos ha condicionado tanto a los cristianos para anclarnos, como a los que no creen para no creer. Entonces queremos salir un poco de esas trincheras y seguir adelante. Y seguir adelante. Vamos a ello. ¿Te parece? Genial. Pues nada. Última frase. Tenía yo una frase por aquí. Dale. No sé qué he hecho con ella. 54 minutos se nos fue bastante. Sí. Este es un podcast que desarma los extremos. ¿Vale? ¿No los queremos? Bueno, sí los queremos. Pero los queremos aceptar. Me refiero que no queremos acabar en ellos. No queremos acabar en ellos. Es un podcast que desarma los extremos para dar lugar a una conversación en el centro. Eso es. ¿Vale? Pero veniros todos, de un lado, del otro. Conservadores, liberales, ateos, cristianos, musulmanes. El elefante todos. Me da igual. Vamos a tocar diferentes partes. A ver qué tenéis de verdad, qué aportarnos. Tenemos, por cierto, un mail.
elrincondelhereje@gmail.com. Nos podéis mandar consultas. Herejías. ¿Esto es una herejía? No. Podéis insultarnos, pero si os abstenéis, mucho mejor. Con cariño. Con cariño, efectivamente. Si Esto nos que habéis insultan dicho, con no sé cariño. qué. Y lo tratamos. Tratamos todo lo que queráis. Eso es. Efectivamente. Y nada, nos vemos en la próxima. La idea es crecer juntos. Perfecto. Chao, tío. Gracias, Iván. Hasta luego.